Si me ayudas, David, en otras noticias, se van a cumplir 25 años del alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y vaya forma de celebrarla, esta fecha. Hay que recordar que todo inició en Año Nuevo, hace 25 años. O sea, estamos a punto de recordar el 25 aniversario. La forma de celebrar este aniversario: preparan red de resistencia contra proyectos de Andrés Manuel López Obrador. A ver, explíqueme, por favor, que alguien me explique. ¿Considera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, prioritario oponerse a la siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país y a las empresas mineras que tienen concesionados grandes extensiones de territorios indígenas, entre otros planes? A 25 años de su alzamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional prepara una nueva forma de oponerse a algunos de los proyectos más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La dirigencia zapatista, que lleva 16 años sin dialogar de manera oficial con ninguna administración federal, se encuentra reunida estos últimos días de 2018 en el poblado autónomo de Guadalupe, Tepeyac, Chiapas, con simpatizantes y organizaciones de diversos lugares del país que apoyaron la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez Marichuy como vocera del Consejo Nacional de Gobierno, una instancia creada por los zapatistas y el Congreso Nacional Indígena para intentar participar en los pasados comicios. Una de las principales ideas que se discuten es si las redes de voluntarios que consiguieron más de 280,000 firmas de apoyo a la candidatura de Marichuy, además de conseguir apoyando la lucha de diversos pueblos originarios que forman parte del CNI, se deben sumar a otras batallas sociales, urbanas y rurales de México y otros países. El nombre provisional que ha tenido esta nueva instancia es el de Redes de Resistencia y Rebeldía. Desde octubre pasado, tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones, el EZLN sostuvo reuniones con el CNI y el CIG para analizar el escenario actual. En un texto elaborado en conjunto concluyeron que el nuevo gobierno emanado de Morena amenaza a los pueblos, algunos del Istmo de Tehuantepec, con sus proyectos transísmicos y la expansión de las zonas económicas, así como a los pueblos mayas del sureste, con su proyecto de tren que recorrerá los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas. También consideraron prioritario oponerse a la anunciada siembra de 1 millón de hectáreas con árboles frutales y maderables en el sur del país y la oferta para que sigan invirtiendo las empresas mineras que tienen concesionadas grandes extensiones de los territorios indígenas, así como la incorporación de 50,000 jóvenes a las Fuerzas Armadas y la actualización del Tratado de Libre Comercio, cuya entrada en vigor hace 25 años fue el marco de la insurrección zapatista de 1994. ¿Recuerda usted? 1 de enero de 1994 se alza en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. A 25 años hablan de levantarse, pero para oponerse a los proyectos más importantes de Andrés Manuel López Obrador. La pregunta, Toño, que yo tengo es, no los había escuchado tan públicos, tan férreos, tan duros ante los proyectos, por ejemplo, del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto o del antepasado gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué ahora? Bueno, mira, Vicente, yo sí los escuché, yo sí quiero decir eso, ¿no? O sea, la realidad es que si bien es cierto, a principios de la transición en este gobierno de Vicente Fox, que incluso teníamos una foto que luego se volvió infame del entonces subcomandante Marcos Hoy Galeana montando a caballo con Vicente Fox y Marcos con su pipa y todo, ¿no? Llegó un punto en el que sí empezó a haber, lo recordarás, desde la otra campaña hasta estas giras que hacía el entonces comandante Marcos, que hizo una gira casi al estilo peregrinación desde Chiapas hacia la Ciudad de México. Sí hubo uno que otro encontronazo con las administraciones de... Difiero, Toño.
Difiero, Toño. No tan fuerte como lo estamos viendo ahora, es de lo que iba, ¿no? Si bien es cierto, sí hubo expresiones en contra, era una expresión como muchísimo más leve, más baja por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en esos gobiernos, en el de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Yo lo que se lo quiero atribuir, tal vez, Vicente, y a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, y el público consentidor menos, pero a las redes sociales, ¿no? Ahora el Ejército Zapatista de Liberación Nacional puede tener más difusión de sus mensajes gracias a las redes sociales, y a lo mejor por eso lo vemos como un encontronazo fuerte con Andrés Manuel López Obrador, con quien ya lleva un rato también en ese encontronazo, Vicente. Oye, Toño, pero son precisamente, yo he defendido siempre lo que promueve el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el darle su lugar a los pueblos indígenas, el darle voz y voto. Pero son ellos precisamente los que se expusieron a las críticas con un silencio durante la gran parte del sexenio pasado de Enrique Peña Nieto. ¿Recuerdas que Paloma Guillén San Román o algo por el estilo se apellida la hermana, que fuera funcionaria, subsecretaria de Gobernación, quien presuntamente es hermana del subcomandante Marcos? Sí. Fue funcionaria en el pasado sexenio. Bueno, pues muchas personas ponen 1 más 1, aunque no sea así, pero ellos, al menos yo, no los había escuchado tan duros contra Peña Nieto como ahora salen a despotricar contra los proyectos de Andrés Manuel López Obrador. Es mi punto de vista, puedo estar equivocado y está para el debate, ¿eh? Yo sí quiero decir, Vicente, que hubo varias oposiciones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y estratagemas de este estilo, estrategias de vamos a bloquear esto, vamos a bloquear lo otro, pero estoy completamente de acuerdo contigo, sí hay un enfrentamiento real con Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, ¿no? De hecho, su proyecto de gobierno, ¿no? O sea, evidentemente, Andrés Manuel López Obrador necesita muchas manos, muchas mentes, muchos corazones en ese, ¿no? El sureste y suroeste de México. Entonces, pues ese es un verdadero baluarte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lo vemos, ¿no? Desde las campañas, en una campaña en la que Marichuy en ningún momento se quiso unir a Andrés Manuel López Obrador, después del 1 de diciembre, la misma Marichuy dice, no, es que a mí ni siquiera me invitaron, no, ni siquiera me consideraron en Morena, ¿no? No nos consideran, ellos decían, en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en cuanto a nuestras ideas. Desde un principio de este gobierno de transición se han expresado, o sea, incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión, cuando ya era presidente electo y tomara posesión, ya había una serie de expresiones por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de este estilo, ¿no? Entonces, pues sí, en efecto, sí, es para la cuestión, lo que quieran hacer en este momento. Yo lo que veo rescatable de esta red de descontento es que en este momento es por la vía pacífica. Se trata de hacer un bloqueo por la vía pacífica. Ahora, no es por cuestionar nada más por cuestionar. Ni estoy defendiendo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y esto que no suene a un ataque al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ni mucho menos. Al contrario, una crítica constructiva. Aquí le hemos estado mentando la madre por meses al gobernador de Chiapas, Manuel El Güero Velasco, quien se hizo menso ante el tema de los desplazados indígenas que fueron agredidos y sacados con violencia de sus poblados y que pasaron una amarga Navidad. Hemos sido constantes y hemos hecho eco de las manifestaciones, incluso de esas personas que piden un juicio político contra el Güero Velasco, esas personas que piden justicia, que lo investiguen. Yo pregunto, ¿la organización de esto corrió a cargo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o no era un tema importante para ellos
o que alguien me explique, por Sí, favor. exactamente. Queremos saber la postura del EZLN sobre los desplazados en Chiapas, sobre esta persecución que están enfrentando, persecución que es violenta. Llegan a pueblos enteros y los sacan a estos indígenas, ¿no? Los sacan con lujo de violencia, en su mayoría a niños y a mujeres, ¿no? O sea, aparte aprovechados. Entonces, sería bueno tener la idea, la propuesta, el pensamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Yo sí quiero resaltar en eso, ¿no? La problemática de este tipo de resistencias. No estamos hablando de un grupo político. No estamos hablando tampoco de una organización sin fines de lucro, una organización de derechos civiles. Estamos hablando de un ejército. O sea, en el nombre lo dice. Estamos hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y esto que se habla pues de una resistencia que por el momento es pacífica, sí levanta, creo que muchas cejas. Sí es motivo de preocupación, Vicente. Así es, Toño. Y voy a aprovechar aquí para agradecerle a todas las personas que nos envían sus donativos, sus aportaciones económicas, que se convierten en benefactores de Sin Censura. Luz Elba Montes nos manda un superchat de 100 pesos a través de aquí de nuestra transmisión en vivo y en directo de YouTube. Ahí donde nos pone la flechita don David está el signo de pesos o de dólares. Dele clic. Con su tarjeta de crédito nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Como le decía, el mensaje de Luz Elba Montes, que nos manda un superchat de 100 pesos, dice: sus comentarios afilan el sentido común, gracias. Muchas gracias, Luz, por poner atención a nuestros comentarios y por confiar en esta transmisión libre como el viento. Juan Pérez nos manda un superchat de $2, dice: próspero 2019. Mr. Silverado 737 nos manda un superchat de $50. Gracias, Mr. Silverado, dice: hoy no hay críticas ni mentadas de madre. Lo único que diré de corazón: feliz año nuevo y que la prosperidad les llegue a todos, aunque no se coincida en todo. Lo importante es que este medio sea lo más imparcial posible. Saludos, raza de Sin Censura. Muchas gracias, Mr. Silverado 737. Y ya